tree, árbol, Acabas de decir lo mismo. ¿no? Uno es tree y el otro es tree. Ya, deja de burlarte de mi inglés. Lo siento. Ya, empecemos. Coffee Un- and milk. Estoy llorando. Ya, comienza. 1, 2, 3. Hola, ¿cómo están? Hello. Ok, Hoy día es un tema que tal vez en unos años cambiemos de opinión. sí, tal Tal vez vez. Pero ¿cuál es el fin del video, señor México? compartir Compartir nuestra... qué decisiones tomaríamos o cómo seríamos siendo padres, Sí, en base a todo lo que hemos aprendido hasta ahora. hasta ahora y sobre todo con lo que hemos entendido de la guía. Y antes, una pequeña advertencia. No vale decir, ay, pero ustedes son jóvenes. Ay, pero cuando tengan hijos ya van a ver esto, aprendí esto sí. Ay, que esto, que el otro. No, porque ese no es el fin de este video. Porque admitimos que tal vez cambiemos de parecer más adelante, pero ahora es eso. O sea, ¿a qué nos referimos con que qué cosa haríamos si fuéramos padres ahora, ¿no? Pero depende de la edad. Estamos Claro, hablando de un niño adolescente, un niño, adolescente, de un joven adulto puede ser. dame un rango de edad. A ver, hablemos sobre la adolescencia, que creo que es donde la gente más se queja. Adolescencia. Ujú. Entonces este video va a estar para los chivolos adolescentes. El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? ¿Cómo es que nació esto? Porque hemos visto un montón de ejemplos en familia, amigos, de cómo es que ellos tratan a sus hijos o cómo es que, o mejor dicho, qué cosas lo queríamos nosotros mirándolo desde un punto de vista de afuera, ¿no? Un Claro, ejemplo chiquito, a ver. Empecemos con un claro. ejemplo. Pero hagamos un pequeño hincapié, por si esto lo ven algunos amigos y familiares que tienen hijos. No lo hemos hecho con el afán de criticarlo, sino Ah, con el no. afán de nosotros tener un autoaprendizaje y hacerlo mejor. Esa es la idea. Claro, porque uno, lo más probable es que cuando ellos hayan sido papás, no se hayan puesto a pensar ni a hablar de todo esto lo que vamos a hablar ahora. O sea, les Exacto. agarró, digamos, sin saber, de un momento a otro, Frío. fríos. Entonces ellos han actuado de la mejor manera posible, Ojo ¿no? que con eso también no queremos decir nosotros que si bien estamos aprendiendo y buscando aprender más, vamos a ser los mejores padres del mundo. Ah, no. No, para nada. También Pero, vamos a aprender porque nos va a tocar otras cosas diferentes y ajá, nos va a agarrar frío otras cosas diferentes. claro. Pero la idea, como siempre, y que en la palabra misma nos enseña, hay que nosotros estar preparados para todo. O Ujú. sea, buscar estar preparado para todo, ¿no? Bueno, un ejemplo chiquitito, ¿qué podemos agarrar? Creo que lo de la mayoría, a veces que las mamás y papás se quejan, ¿no? De que cuando el chico no les hace caso, ¿no? Creo que Ya, eso es lo típico, que la mayoría revienta y lo único que sabe decir cuando se reúnen entre familiares es avergonzar al hijo o a la hija diciendo, ay, o observan algo, ¿no? empezamos con el raje. Claro, pues, ay, mira, que tu hijo sí hace caso. En cambio el mío, creo que ese es lo más garrafal, ¿no? Ah, claro, porque vulneras, ¿no? Exacto. Al pobre, bueno, no voy a decir pobre, porque si no estuviera victimizando, pero vulneras tu crianza, tu educación impartida a tu hijo y vulneras a tu hijo. El hecho de comparar. Claro, una cosa diferente es que tal vez en intimidad entre adultos converses, eh, pidiendo consejo tal vez, si es que lo quieres, ¿no? O Mm, simplemente un desahogo a otro que sea una escena o situación bochornosa, ¿no? Familiar completa. claro, porque al fin y al cabo, el hecho que no te haga caso tu hijo no tiene que ver con un factor externo, sino es en Interno. la intimidad de tu hogar. Entonces, esas cosas se ven en la intimidad de tu hogar, ¿no? Exacto. Nosotros, por ejemplo, cuando dimos las conferencias para adolescentes, Ujú, bueno, mejor dicho, cuando hicimos el programa, ¿no? De gestión de emociones, ujú. descubrimos un montón de casos de jovencitos que eran totalmente diferentes. Me acuerdo que había uno que creo que grababa, ¿no? O trabajaba en la tele, ¿te acuerdas? Y su Ah, mamá sí, vino a hacía, conversar con hacía nosotros. comerciales.
ajá, hacía comerciales. Era un mini influencer, creo No, yo. era un chico que hacía comerciales y pues ya, ya había visto plata, pues, ¿no? Claro, del mundo de la televisión y Ya se demás. había visto conocido y es visto conocido. Ya se había hecho conocido. Y recuerdo que uno de los principales problemas que la mamá decía era que este chico no me obedece, que esto que el otro. Y cuando venía a decirme eso, porque se le agarró, me acuerdo, para que yo le guiara, entre comillas así, venía a decírmelo delante de él y yo veía su cara de él avergonzado y demás. ¿Asustado, Potter? Ni un poco. Y bueno, la mamá no iba a decir nada, pero a mí me tocaba pedirle disculpas, ¿no? Agarrar a él y decirle, mira, yo sé que te sientes incómodo, porque obviamente él al estar en medio de esa charla entre los tres y estar viendo cómo la mamá comienza a hacer el descargo completo sobre él, delante mío, pasa lo Se que tú siente dijiste, ¿no? expuesto. Se siente expuesto, vulnerado, y cuando yo vaya a querer conversar con él, lo primero que va a hacer es poner Ajá, ajá, ajá. una resistencia o una capa de protección, Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. porque ya se siente vulnerado, pues, ¿no? Y cualquier cosa que yo le digo puede ser como un dardo, ¿no? Ujú. Otra cosa es que trates de buscar ayuda profesional, pero que tú como padre, sin estar delante de él, preguntes al profesional cómo puedo hacer. Yo no soy profesional, pero yo intuyo que para un no hacer caso hay una causa o una raíz. Exacto. Entonces, ¿quién más que ustedes dentro de la intimidad de su hogar sabe? Y yo pienso que tampoco es que tengas que taparte los ojos y decir, no, tú me tienes que obedecer y ya, sino ir y ver por qué no me quieres obedecer, qué es lo que pasa. Tal vez es la adolescencia, tal vez es eso, lo otro, pero ahí ya va el profesional, ¿no? Ya, ¿cómo es que un adolescente rebelde, que no hay ninguna causa aparente, es un poco desobediente, ¿no? Wow, 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 wow. Y ahí Claro, ya empiezas a ver, pero no. claro, o sea, y también ahí viene lo otro, ¿no? Cuando tú vulnerizas al joven, vamos a regresar al mismo caso hasta comenzando. Y la mamá comienza a hacer el descargo, la mamá queda como que el papel de acusadora, ¿no? Y si Mm, por A o B yo llegase al joven, quien toma el factor de aconsejamiento y demás, va a ser mi persona. Y yo voy a quedar como el que yo soy el bueno, solucionó. el que solucionó, soy el bueno. Y mi mamá no puede solucionar nada. Mi mamá no puede hacer nada, entonces cada vez es un problema. Esteban, ¿puedo conversar contigo? Ojo, Cosa eso que eso es lo que muchos profesionales, y los hemos visto porque es depende. porque nosotros vemos, dependen justamente después de eso. Y hemos visto otros profesionales donde enseña que el factor principal y el desarrollo debe ser el padre o la Ujú. madre, porque Eso él es es lo el que que va. pasa a veces con, o sea, dejando de lado un poco como que al profesional, también pasa mucho en el ambiente amical o de familia, ¿no? Es como que, ya, eh, hay un problema, que tu papá lo solucione, que tu papá vea, o si no el papá, que tu mamá lo haga. Ya nos exhibiste. Entonces ahí hay un desbalance y queda como mi mamá no sabe nada, es una inútil y mi papá es el único que va a poder solucionar y empiezan eh, a rebajar o bien a la mamá o bien al papá, pues según sea el caso, ¿no? Entonces el punto es aquí, creo yo, que los papás cuando, cuando sean papás, o sea, la pareja, cuando sea papá, actúe como uno solo y no haya como que un desnivel en poderes. Que más bien entre ambos se empoderen, más bien, y Ujú. sean relevantes justamente para el hijo. Desde el momento, sea que decidieron lo programaron o no lo programaron, y ya se volvieron padres, Clarificado. vamos a decirlo así, en el tema coloquial de hoy en día que se vive, ya, si ya son padres, desde ese momento que ya son padres, quieren o no, toman una posición de relevancia frente al hijo o la hija que van a formar, ¿no? Obviamente que esto tiene que ser siempre con la guía del Señor, pero inclusive en la guía del Señor, si nosotros para nuestra vida propia a veces somos tan tercos, cuando somos padres, las emociones van a saltar y van a hacer que a veces, muchas veces, Va a dar más cólera. no escuches los consejos de tu padre. Porque si un adulto, vamos a suponer, haciendo un examen así de conciencia,
de por sí es efusivo, terco, cuando sea padre va a tener pues alguien que te va a estar preguntando todo el tiempo, que va a querer tu tiempo, vas a tener que disminuir a otros. Y eso no es malo, ¿no? Es parte de lo que ya has asumido como responsabilidad. Vas a también tener un poco más de bloques de emociones. Y Es un tiene, tiempo, ¿no? Es un tiempo. exacto. Y vas a tener que sobreponerte a eso. Algo muy curioso que me pasaba justamente con el chico, regresando a esta historia, era que el jovencito, pues, era efusivo. ¿Te acuerdas que cuando hacíamos los juegos, renegaba y se frustraba? Y nosotros veíamos literalmente ahí los gestos de su madre, ¿no? Ay, sí. Sí, los gestos de su madre. Tal cual cuando la mamá cuando se molestaba y perdía a veces la paciencia y nos contaba sobre que el hijo no había hecho caso y nada. Y después de un mes que teníamos de charla, ¿te acuerdas que el jovencito ya era otro con nosotros? Hasta nos ayudaba a repartir los dulces, creo. ¡Qué buen servicio! Bueno, ese es un ejemplo en cuanto a lo cuando no hacen caso. Se enfocan mucho, vamos a decirlo así, En en... general, ¿no? Como cuando no hacen caso, o cuando son respondones, o cuando, no, o cuando hacen otra cosa. Ojo, que no queremos decir lo que sea, por así decirlo, sencillo. O sea, fácil llegar al trasfondo es, si te sientas con tu hijo, así te tome una, dos, tres, 10 charlas, lo vas a tener que hacer sentado con él. Puedes llegar, ¿no? Porque Yo creo que sí se puede llegar. muchos se enfocan, creo que en el efecto en que, me das cólera, no O me sea, hagas caso, como que mucho y no es buscan la causa, ¿no? verticalidad, ¿no? También, ¿no? Entonces, como que el papá siempre quiere mostrar su Posición. parte, su, su parte por encima, ¿no? Como que papá. Pero nosotros somos muy fan de el papá tiene que ser tu, tu mejor amigo, tu amigo, ¿no? La primera persona en la que vas a confiar. Y ojalá que nosotros en algún momento podamos hacer eso con nuestros hijos. No sé cómo lo vamos a hacer. Suena un poco complicado, ¡Ya valió madre! pero cuando tengamos hijos, queremos que nuestros hijos vengan directo a nosotros y seamos las primeras personas en quien consulten algo. Y ahí va otro ejemplo que a mí me gustaría tocar. ¿Quién está educando a tus hijos? Por ejemplo, pasa a veces que tú ignoras una cosa y le mandas al amigo, al internet, al tío, al abuelo, a que le enseñen O pregúntale a tu hermano. o pregúntale a él, ¿no? Está bien, nosotros no vamos a saber absolutamente No vamos a todo, ser ¿no? los eruditos de conversación. Pero algo que también a nosotros nos gustaría hacer como padres en un futuro es, si es que sale un nuevo videojuego, estar al pendiente del nuevo videojuego. O sea, aprender al menos lo básico, o como por cultura general. No me interesa, no me importa el videojuego, pero por mi hijo, lo voy a hacer, porque Él está expuesto a eso, ¿no? exacto, imagínense a cuántas cosas más el hijo va a estar expuesto y esas cosas más, los videojuegos, el internet, las redes sociales, los amigos, ellos van a estar educando a nuestros hijos. Nosotros no vamos a tener ni idea de lo que, de las cosas malas o buenas que tiene eso, ¿no? Entonces, tenemos que estar al tanto. Por ejemplo, una de las cosas que dentro del mundo cristiano se quejan mucho es el tema de lo inclusivo, Que como me siento más a gusto es usando el nombre de Fred, porque soy no binario. ¿no? Que ahora todas las caricaturas y demás son inclusivas y les molesta y hacen hasta marchas, ¿no? Es verdad, es cierto, puede ser incómodo, puede ser molesto, pero considero yo, y no solamente mi persona, sino por lo que he visto en el mismo internet, ya que a eso no me dedico, el 20% creo que el problema es eso, el 80% es tu responsabilidad de que, pues, es tu hogar, tú conversas con tu hijo, qué juegos, qué películas y demás vas a sugerir ver a tu hijo, o que puedes preevaluar antes de que vea a tu hijo. Al fin y al cabo, tu hijo no paga las cuentas de las suscripciones, tu Ujú, hijo no es el que compra la televisión, o no es el que compra el PlayStation, o lo que quieras comprar, ¿no? ujú. Es responsabilidad tuya. Y ahí volvemos a lo que habíamos dicho en el primero que compartimos, ¿no? Ya desde el momento ya es un trabajo y una responsabilidad completa, o sea, no es Claro, o sea, vas parcial. a tener No que puedes volver a bajar los estudiar. brazos, no puedes bajar los brazos y decir, ya, pregúntale a tu hermano, porque ya quieren salirme del paso. No, no.
porque te acostumbras después a Y o eso. sea, se puede, ¿no? Pregúntale a él porque él sabe más. O sea, no caer como, aunque suene dura la palabra, ignorante delante de tu hijo, sino al menos saber lo básico y como que guiarle. Mira, hijo, yo sé esto, 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 pero yo creo que tu hermano te puede ayudar más, Claro, o si no, ¿no? hacerlo aún más asertivo, ¿no? Demostrando a tu hijo que en verdad no siempre vas a tener todas las respuestas, pero por amor a él puedes buscar algo más. Como por ejemplo, esto no es mío, yo escuché que en una conferencia de un pastor que justo estaba hablando con su hijo, le respondía a veces a su hijo porque era más acelerado y él no dominaba mucho. Entonces le dijo, mira hijo, desconozco totalmente lo que me dices, pero creo que podemos ir en una persona que podemos, en Los verdad dos, nos puede enseñar. Y yo, mi cerebro reventó, dije, ambos, ¿no? o Oye, qué sea, buena. no conozco, pero por amor a ti vamos y buscamos. Y eso, por ejemplo, No me interesa, pero, o sea, no te puede interesar el tema, pero por amor y por responsabilidad, vas, ¿no? Oye, sí, sí, qué sí, genial. y el pastor también dijo algo más agregado a esto, ¿no? Mencionó, si yo en ese momento no hago eso, no voy a dar la puerta a que mi hijo la próxima vez ante algo desconocido venga y me consulte. O diga, mi papá tal vez no sabe, pero no importa, mi papá de repente me puede llevar a alguien que me puede hacer conocer. O mi papá va a buscar la manera en la que vea si es bueno para mí o no. O si no, hablan pues no con sus amigos. Ay, mi papá no sabe nada, no te preocupes, no, no sabe lo que Que ese es hacemos. lo típico, creo que alguna vez Sí, nosotros hemos dicho. Diferente sería que diga, mi papá no conoce, pero él es un hombre que entra a todo. no, O claro, él es un hombre que busca. O mi mamá, ¿no? También es una mujer que, uy, cuando no conoces a mi mamá. claro, ambos, ¿no? O sea, al decir papá, estábamos diciendo ambos. Claro, O sea, a lo que voy es que a veces, los chicos se meten en peligro si no juegan con fuego porque ellos mismos dicen, no, mi papá no sabe esto, mi mamá no sabe esto, lo no, descartan desde el primer momento. ajá, vamos nomás, porque, o sea, y como que se pueden exponer al peligro porque ellos piensan que su papá ignoran y no saben y nunca se van a enterar o nunca les van a decir nada. Pero, o sea, qué diferente sería que pues tú como papá al menos sepas algo, lo básico, o sea, no sé, las bebidas, alcohólicas nuevas que hay, Tranquilo, Ned. Piensa en la Biblia. como ya mencioné hace un rato, los nuevos videojuegos, las nuevas páginas por donde navegan los chicos, las nuevas aplicaciones. O sea, todo eso yo creo que es importante que un papá se culturice y sepa, ¿no? Sí, Actualizarse. exacto. Porque ahí viene, creo, lo tercero que podemos mencionar, confianza. Muchos Mm, papás exigen confianza, pero pero ellos no son confiables. pero no son confiables y fuera de eso, amarrando lo primero que mencionamos, divulgan, exponen a sus hijos. Dos, se cierran, no buscan aprender con ellos o no buscan ser partícipes del aprendizaje de ellos. Entonces, de frente se van a la confianza, la exigencia de la confianza. Y ahí sí me atrevo a decir algo por los adultos. Si los adultos son tan tercos, voy a hablar más para nuestros hermanos cristianos, y donde también yo me meto, porque también meto la pata, estoy en formación. Si nosotros tenemos un Dios todopoderoso que hace milagros, que cura enfermos, que si es posible, Él cambia las cosas totalmente, hace giros de 180, y aún así a veces nosotros fallamos y no confiamos, y recurrimos primero a las cosas del mundo. Imagínate un chivolo. Imagínate un chivolo que está en formación, o sea, la pecado, Si tú a veces explotas de la nada, o si has tenido un mal día, estás cargado. vienes y pues explotas con la esposa. No menosprecies lo que siente tu hijo en el colegio, no menosprecies lo que siente tu hijo en la universidad. ¿Cómo, cómo es que puedes ser confiable para tu hijo? Ya, ahí viene lo tercero, dando los pequeños primeros pasos. O sea, la confianza es algo que se forja, no es algo que se pide. A veces la gente está mal acostumbrada a pedirla, pero no, es algo que se forja en base a una relación saludable, Y ¿no? más aún siendo padre, creo, ¿no? Más aún Porque siendo cuando tú padre. eres papá, bueno, nuevamente repito esto, no sé cómo será cuando yo sea mamá, pero lo que yo veo mucho es que el papá exige que el hijo
tome la iniciativa en, tú deberías contarme, tú deberías decirme, tú deberías hacer esto, ¿por qué no me dijiste? Entonces, o sea, está bien ya, ¿por qué no te lo dijo? Pero, o sea, ¿tú qué hiciste para que él busque decírtelo? Exacto. Por ejemplo, a mí me pasa algo y yo siempre quiero contarle primero a mi esposo y yo voy a contarle aunque él, Perdón, mi amor. Era un mensaje ¿me que estás estaba prestando esperando. atención? Sí, mi amor, sí te estoy prestando. Cuando a mí me pasa algo, ya sea bueno o malo, a la primera persona que yo quiero contar es a ti, a mi esposo. Y yo sé que a ti también te pasa lo mismo. Entonces, ¿cómo es que nosotros forjamos esa confianza entre ambos y cómo es que podemos hacerlo con los hijos para que los hijos cuando cuando les pase algo eh, quieran contárnoslo primero a nosotros, ¿no? Ojo, Claro, estamos hablando en un ambiente en donde viven en nuestra casa y dependen de nosotros, todo eso. claro, hablamos Cuando de ya tengan su esposa, eso ya es es otra otro cuestión. tema totalmente. Entonces, ¿cómo es que se hace eso, no? Mira, no tengo la respuesta exacta de cómo decir que se hace eso porque es en base a lo que ya habíamos mencionado Pero yo creo anteriormente. que ya lo dijiste. Claro, pero me gustaría meter más bien esto. Normalmente cuando uno es pequeñito, cuando uno es chiquitito, siempre depende mucho de la mamá, ¿no? Para que te lleve al baño, los primeros pasitos. Y es ahí donde el niño o la niña es imposible no ver que hay una dependencia de la mamá. Busca a la mamá y al papá. Papá, esto te... Entonces, ¿dónde hay el punto de quiebre para que cuando vaya creciendo se vaya alejando? Es justamente a lo que tú ya habías dicho. Por eso digo más que es una hipótesis. Una de las muchas cosas que podría funcionar Ujú. es que cuando él va creciendo y va forjándose, no es que el niño se aleje del papá, sino que las cosas del mundo actuales son completamente más rápidas a lo que el papá ya tuvo en su generación. Es que también es inevitable, o sea, el niño cuando es chiquito, uy, ¿No? O inteligente sea, eres. esa es O la sea, manera que se me ocurre el decirlo. niño cuando es chiquito solo está en la casa, no sale solo. Pero cuando ya empieza a estudiar, cuando empieza a ir al colegio, a secundaria, ya empieza a ver cosas que le agradan más. Que le llama la Entonces, atención, colores entonces, nuevos, personas. entonces el mundo como tal siempre va a decir que los padres, por más modernos y chéveres que sean, siempre van a decir papá anticuado viejo. Siempre. Entonces, eso, en cuanto en tu casa, en la intimidad, no lo cambies con confianza y, y con mucha, hay una palabra, cuando me pongo en el lugar del otro, Empatía. y con mucha empatía. O sea, si es que en tu hogar no tienes confianza y empatía, lo más probable es que lo que ellos aprendan en el mundo va a primar más que lo de tu casa. Entonces, mínimo tendría que estar así, pero lo ideal es que la empatía y la confianza que tú des en tu casa sea superior a Exacto. ajá, a Ujú. la del mundo. Por eso, o sea, no es tanto decir, oye, esta es la receta, ¿no? Sino ten en cuenta cuál es la causa para que en base a tu disposición, a tu situación, puede ser tu situación económica, que obviamente influye también, nadie hay que decir que no, puede ser tu situación tal vez de cómo vas a llevar tu paternidad o maternidad, porque de repente están separados. No podemos descartar también que si hay padres separados, no puedan formar a un joven, ¿no? Este, hay muchas cosas que influyen, pero sí el principal motivo es que el mundo, que es lo que acabas de mencionar, en su mayoría va a estar en contra de una buena crianza, en contra de una buena formación, porque son millones de personas que van a estar en contra de no tengas hijos, la adolescencia es mala, sacan Todos cosas, los adolescentes son unos o, rebeldes. o como en el mundo del La temida entretenimiento. adolescencia. O como en el mundo del entretenimiento, que no está mal decirlo, en el mundo de los videojuegos, creo que el 60% de los videojuegos, los empresarios no piensan en el bienestar del joven, piensan en, si los jóvenes se enganchan con este juego, me van a comprar más. Obviamente ellos no trabajan, lo hacen para el papá, pero ellos buscan absorber a los hijos, entonces buscan hacer el juego mucho más entretenido. Ya hoy en día meten a psicólogos, Van a querer, etcétera. claro. Entonces,
son cosas Van a querer que que, te quedes. exacto, son cosas que al final van a, vamos a decir, bombardear a tu hijo y van a querer sacarlo de tu hogar. Y ahí es donde tú tienes que estar alerta a cada Oración. una de las cosas con la oración. Porque mediante la oración es donde el Señor, el Espíritu Santo va a estar vivo en tu cuerpo y te va dando Y yo esas cosas para hacer las cosas bien. Y yo creo que muchos papás oran por sus hijos, ¿no? Para que los proteja y esto, pero aún así son un poco alejados. ¿Por qué? Porque igual creo yo, en mi humilde opinión, que siempre va, la oración siempre debe ir junto ay, esa palabra, ya me olvidé, empatía, con empatía, ponerse en el lugar del adolescente que aunque sea adolescente, no ha nacido sabiendo, aún se está formando, como tú o como yo, que también nunca vamos a terminar de aprender, este, con empatía, tratando a cada hijo diferente en el sentido de que no todos tienen la misma personalidad, no puedes tratar a todos por igual nuevamente en el sentido de que cada hijo también tiene su forma, su trato. No tiene que ver Sus nada, tipos de afecto, no tiene que etcétera. ver nada con el amor. Y sabiendo que si el hijo te cuenta algo, tú no vas a juzgar, más bien tu papel es de ayudar y ser intermediario para que ese hijo sea una muy buena persona y con el Señor en su corazón. O sea, cuando uno tiene hijos, creo yo que el papel principal del padre, más que ser un juzgón, es ser un intermediario, más entre él y el Señor, ¿no? O sea, encaminarlo para que vaya a los pies del Señor. O sea, creo yo que ese es el papel principal, este, eh, de un padre, ¿no? Entonces, Excelente, Felipe. ¿terminamos? Sí. Como extras, borra algunas palabras de tu vocabulario. Esto más para varones. Si tu hijo te dice algo, además, no te hagas ver como un erudito frente a él. No le digas, si supieras, en Ay, mis tiempos. en mis tiempos. Tal vez como anécdota Yo no fui lo como puedas tú. contar, ¿no? Pero nunca lo digas dentro de un entorno donde no generes en él una perspicacia de que las va a alejar, ¿no? Porque Ujú. esas son las palabras, si busquen en ChatGPT, ¿cuáles son las O palabras más también, repetidas? o también minimizarlo, ¿no? No, tú no puedes, ¿tú qué vas a saber? No, tú Tú qué no vas a sabes. saber, Entonces, tú recién estás tú viviendo, todavía ¿no? estás en pañales. No. Ya, si nuestra generación anterior, nuestros padres tenían esas cosas y fallaban, y algunos, O pues, sea, bien nosotros, recordar en cómo es que nos hacían sentir, ¿no? Porque tú y yo nos acordamos mucho. Bueno, tú sí sigues siendo hijo, yo también, obviamente. Pero tú y yo ya no vivimos con nuestros padres desde hace muchos años, pero recordamos cómo es que nos sentíamos cuando vivíamos con ellos. Entonces, no tanto como para no hacerlo lo mismo y para que nuestros hijos no sientan lo mismo, sino, sino ver, oye, así te puedes sentir. Entonces, si yo me sentía así y pues no se sentía bien, entonces voy a cambiar mi forma de decirlo, ¿no? exacto. Siempre innovando y trabajando para mejor, ¿no? O sea, no hay que vivir centrados en que en la época de mis padres era así y así tiene que ser. No, No, eso eso, hay que ser muy flexibles. eso no aplica. ¿Ya? Listo, terminamos. Uy, pero este tema es muy largo. Sí, solamente hemos dado tres cosas. Uy, si supieran todas las Sí. cosas Y que algo, hemos visto y demás, o sea, y sería bonito compartirlas. sí, Nos extenderíamos, creo, mucho en el video. y algo que nosotros hacemos muchísimo es, o sea, vemos algo en la calle, así sea de una persona conocida o no, vemos algo en la calle y regresamos a la casa y lo conversamos, ¿no? Lo analizamos. Él pues a veces me preguntas, ¿tú qué hubieras hecho? Entonces yo pues le respondo y pues hablamos los dos. Y yo también le pregunto, ¿has visto lo que pasó? ¿Qué cosa hubieras hecho tú? Y así de paso Y nos conocemos más y nos ponemos en sintonía. nos conocemos más, sabemos cómo es que vamos a actuar, nos ponemos en sintonía, como dices. Y eso es lindo, o sea, dialogar, conversar. Eso es algo que aún nosotros no siendo padres, tal vez ustedes ya siendo padres podrían hacer. Ujú. Si tu hijo tiene 7 años,
anda conversando, anda viendo las tendencias, las cosas que afrontan los jóvenes de 10 de 12, ¿no? Prepárate. Ojo, que No las pongan, tendencias igual cambian, o sea, claro, cuando tu hijo tenga 12, la tendencia no va a ser la misma. no, no, Pero, o sea, ¿cómo es que actuarías, no? claro, ¿cómo ven todo? Pregúntense qué cosa harías tú Ujú. en esto. Ahora, por darles una estadística, y esta sí no es tan jalada de los pelos, espero que la puedan buscar. Desde el año pasado, el incremento de jóvenes entre los 7 a 12 años han comenzado a recurrir a buscar más consejo en la inteligencia artificial Oye, sí. que en los amigos y los padres. Y si bien la inteligencia artificial tiene sus normas y demás, Imagínate que mi hijo sea criado por una IA. Ay, no me muero. eh, va a ser muy pragmático, tal vez sin Muy emociones, mundano, demasiado sin eso, emociones, sin sin emociones. emociones. Así que preocúpense en esa edad. Bueno, chicos, chicas, señores, señoras, Nos vemos. nos Si les vemos. gusta y quieren una parte 2 porque como les dijimos, es un montón que tal vez lo que tenemos que compartir, nos comentan y ya lo extendemos. Coméntenos qué cosa harían ustedes también en cada uno de los casos o cómo es que actúan. Claro, así Puede ser. enriquecemos nuestras mentes. Dios les bendiga. Chao, Cheo. chao.